Radio Nederland presenta Radio Enlace. Los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagener. Hola amigos, bienvenidos a Radio Enlace Internacional, la revista de las telecomunicaciones que se transmite por más de 200 emisoras de las Américas y España. Y comenzamos con una noticia sobre los Países Bajos. En la localidad holandesa de Noordwijk se está probando al sucesor del satélite ERS-1, el primer satélite europeo para la observación terrestre. Este funciona tan bien que los expertos apenas sí dan abasto catalogando la verdadera montaña de información que se les ha venido encima. Pero veamos qué es el satélite ERS-1 y cuál es su tarea. Cada 35 días a unos 800 kilómetros de altura pasa por encima del Polder de Flevo, donde se encuentra nuestro centro emisor, un satélite que lleva a bordo toda una serie de aparatos para observar la superficie terrestre. Esos sofisticados sensores pueden observar desde los campos en flor hasta manchas de petróleo en el Mar del Norte, procedentes de vaciados ilegales. A petición del cliente se pueden fotografiar zonas de hasta 100 kilómetros cuadrados con una nitidez de hasta 30 metros. Al girar alrededor de la Tierra más de 14 veces al día, se toman en cada vuelta de 100 minutos 40 fotografías que se envían al centro de seguimiento en Holanda en la forma de unos y ceros. Una vez traducidas esas cifras, se obtienen excelentes fotografías de la superficie terrestre con todo lujo de detalles. El satélite ERS-1, el primer satélite europeo para observación terrestre, fue puesto en órbita hace más de 2 años por la Organización Espacial Europea ESA. Entre los sofisticados aparatos del satélite se encuentra uno que puede medir la altura de las olas, la velocidad del viento y la dirección que toma la masa marina. Esos datos son utilizados por los meteorólogos para sus predicciones del tiempo. El aparato más importante a bordo del ERS-1 es un radar muy sensible que emite microondas y recibe de vuelta la señal una vez es reflejada por la superficie de nuestro planeta. Las microondas atraviesan las nubes y en eso se diferencia este satélite europeo de sus competidores que utilizan ondas de luz y rayos ultravioleta como el estadounidense Landsat y el francés Spot. La utilización de microondas le permite al ERS-1 fotografiar la superficie terrestre de noche y de día. Durante este año de 1994 se desea utilizar el ERS-1 para realizar un gigantesco mapa de las selvas tropicales. La mayoría de los usuarios del ERS-1 lo podrán utilizar hasta 1995, un año más de lo planeado, cuando será puesto en órbita el sucesor que ahora se está probando en los laboratorios de Noordwijk, Holanda, el ERS-2. Ese satélite es una copia exacta del ERS-1 y ha costado $450 millones, la mitad de lo que costó el primer satélite de la serie. En Noordwijk se ha sometido al satélite a pruebas, entre otras de temperatura, con valores que oscilan entre los 30 grados bajo cero hasta 40 grados centígrados, temperaturas similares a las que soportará el satélite en el espacio. Antes de su lanzamiento, el ERS abandonará Holanda a bordo de un Jumbo con destino a la Guayana Francesa, donde será puesto en órbita en la base de Kourou en enero de 1995. Y seguimos con otra noticia sobre satélites y Sudamérica. Al inaugurarse en Cartagena, Colombia, la 33ª Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones Andinas, AZETA, el ministro de Comunicaciones de Colombia, William Jaramillo, urgió a los países andinos a definir el desarrollo satelital conjunto ante el avance de la radiodifusión digital, la televisión de alta definición y los servicios móviles por satélite. El ministro colombiano dijo que aunque el arrendamiento de transpondedores a Intelsat ha dado buenos resultados, no por esto se debe excluir el plan estratégico y la posibilidad de desarrollar el satélite andino Cóndor. El ministro Jaramillo hizo énfasis en ese punto, pues el entorno cambiante presentará muy próximamente un panorama muy diferente al actual, en donde servicios como los móviles por satélite, la radiodifusión digital y la televisión de alta definición tendrán un auge inusitado. El ministro colombiano añadió que los países y empresas que no tengan en su horizonte este panorama tendrán que limitarse a ser observadores pasivos que ven cómo pierden mercados que hoy consideran propios. Muchas emisoras le hablan al mundo. Radio Enlace le habla a usted.
La radio estatal israelí suspendió desde octubre todas sus transmisiones políticas en árabe tras el acuerdo alcanzado con los palestinos para su futura autonomía el 13 de septiembre de 1993. La radio israelí confirmó la suspensión de ese servicio, indicando que ya no era más necesario informar al Oriente Medio en árabe sobre el punto de vista israelí y que la emisora debía ganar credibilidad y confianza entre sus oyentes. El director de la IVA, Radio Estatal Israelí, Mordechai Kirschenbaum, dijo que no se suspendían las transmisiones en árabe, sino solamente los comentarios políticos en esa lengua. Ese servicio radial transmite 18 horas y media al día y 90% de los 750.000 árabes que viven dentro del territorio israelí escuchan por lo menos una vez a la semana el servicio árabe de la IVA, que comenzó a operar en 1948 cuando se fundó el Estado judío. Según encuestas, ese servicio es escuchado por el 30% de la población en Siria, 24% en Jordania y 14% en Egipto. La BBC ha anunciado los planes para el inicio de un servicio de noticias y deportes las 24 horas en la onda media, en la frecuencia de la actual Radio 5. La nueva emisora, que debe comenzar a transmitir en el mes de abril de 1994, estará dirigida especialmente a la juventud. Las transmisiones mixtas de noticias y deportes en vivo es un nuevo concepto radial y, según la BBC, la nueva emisora adquirirá una popularidad jamás imaginada. Esa fórmula ya ha sido probada con éxito en los Estados Unidos y varios países europeos, entre ellos Holanda. Los nuevos planes de la Radio 5 tienen como finalidad mantener viva la Radio 4, que transmite en onda larga y que ha sido amenazada varias veces con el cierre. Los perdedores serán los miles de niños que escuchan regularmente los actuales programas infantiles de la Radio 5. El 10% de la audiencia de esa emisora es menor de 14 años. Juan Pablo II invitó a los padres a apagar simplemente la televisión si es necesario, en un mensaje dirigido a las familias para que hagan una sana utilización de este medio de comunicación ante el 28º Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará el próximo 15 de mayo. A veces hay que apagar el receptor porque hay mejores cosas que hacer, porque la consideración por los otros miembros de la familia lo exige o porque ver constantemente la televisión puede ser peligroso, explicó. Los padres, que utilizan la televisión como una especie de nodriza electrónica, renuncian a su rol prioritario de educadores de sus hijos, declaró el sumo pontífice en Roma. Esta dependencia televisiva puede privar a los miembros de la familia de ocasiones para relacionarse mutuamente por la conversación, actividades comunes y la oración, añadió el Papa. Juan Pablo II subrayó que la televisión puede enriquecer la vida familiar, pero también puede ser perjudicial, principalmente propagando valores degradantes y los modelos de conducta correspondiente, transmitiendo producciones pornográficas y escenas de violencia brutal, inculcando el relativismo moral y el escepticismo religioso, divulgando noticias falsas e informaciones manipuladas sobre acontecimientos y temas corrientes, y finalmente ofreciendo publicidad que explota los instintos más bajos. El Papa recordó que la televisión tendría que tratar temas más serios. Juan Pablo II también subrayó que las gestiones tanto públicas como privadas de las cadenas representan una función de servicio del bien común, no tienen que defender únicamente los intereses comerciales y no pueden ser un instrumento de poder y de propaganda para las élites sociales, económicas y políticas. El Papa hizo un llamado a las autoridades públicas para que refuercen los criterios éticos razonables en la programación, que favorezcan los valores religiosos y humanos que inspiran la familia. También invitó a los padres a expresar sus preocupaciones legítimas a los productores y gerentes de los medios de comunicación. El presidente de la Generalitat, el gobierno autónomo catalán, Jordi Pujol, debió excusarse públicamente por las ironías y burlas sobre la infanta Elena, proferidas en un programa emitido el 20 de enero por el canal público catalán TV3. El presidente de los catalanes recordó que TV3 depende de la Generalitat y como máximo responsable de esa institución admitió que me duele lo que ha pasado y quiero presentar mis excusas y las del gobierno de la Generalitat a la Casa Real. Anteriormente, la Casa Real había manifestado su protesta y disgusto tanto por la forma como por el contenido del programa Persones Humanes, que presenta Miquel Calçada i Olivella, más conocido por Mikimoto. En el plató también estuvieron presentes el secretario de Esquerra Republicana, ERC independentista, Ángel Colom, quien aseguró que la monarquía borbónica ha sido nefasta para Cataluña y lo sigue siendo.
Otro de los participantes sobre el programa dedicado a la realeza fue el escritor catalán Quim Monzó, quien dijo que las actividades normales de las infantas son montar a caballo, tomar el sol y esquiar, y bromeó porque cuando la infanta Elena sufrió un accidente al caer de su montura, pidió la baja laboral. Se dio la circunstancia que el programa se emitió pocas horas después que el rey Juan Carlos I recibiera en audiencia al director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, Joan Granados. Jordi Pujol, en su habitual conferencia de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete, dijo que había recibido quejas de varios sectores por el programa y que, aunque admitió no haberlo visto, lamentaba su emisión. Una enorme tempestad electromagnética es posiblemente la causa de una pérdida de control del satélite de comunicaciones canadiense Anik E2, declaró el presidente de Telesat Canadá, Larry Weisberg. Anik E2 dejó de responder a las señales emitidas desde tierra el jueves 20 de enero a las 21 horas locales, o sea, a las 2 GMT del viernes. Una hora antes, otro satélite canadiense de comunicaciones, el Anik E1, volvió a estar en operaciones después de una falla de 7 horas que había perturbado seriamente la transmisión de los programas de varias radios y canales de televisión canadienses. La falla del Anik E2 también provocó perturbaciones considerables en varias cadenas de televisión y estaciones de radio en todo el Canadá. Más o menos el 90% del tráfico del Anik E2 pudo ser transferido al Anik E1 y en ciertos casos un servicio mínimo fue instalado gracias a enlaces mediante fibras ópticas. Según el presidente de Telesat Canadá, una tempestad electromagnética de gran importancia estalló en las proximidades de los dos satélites canadienses poco antes de que dejaran de funcionar. Ambos aparatos fueron lanzados en 1991 y se encuentran en órbita geoestacionaria sobre el Ecuador y fuera del alcance de los reparadores especiales de los transbordadores norteamericanos. El vicepresidente de Telesat Canadá, Fred Bartlett, dijo que aún no se podía concluir la pérdida del satélite, que tiene un valor de unos $300 millones canadienses. La televisión, los choferes de taxi y los policías, además de los jueces y la prensa, son los principales impulsores de la violencia familiar y social que se registra en Ecuador, reveló el Centro de Estudios y Datos, CEDATOS, en Quito. Los programas televisivos constituyen el más importante elemento de agresión en contra de la sociedad, aseguró. La encuesta indica que el 67,9% de personas entrevistadas estuvieron de acuerdo en manifestar que la mayoría de películas de la televisión tienen como tema principal la violencia y adujeron que influye notoriamente en el comportamiento de los hogares. Y terminamos con la siguiente noticia. Una semana después de prohibirse en Suiza que los adolescentes utilicen las líneas telefónicas eróticas, un anuncio en la prensa les invita a comunicarse con Hong Kong, donde pueden escuchar el tipo de conversación que deseen, indicó la radio suiza. La nueva reglamentación prohíbe a los menores de 18 años la utilización del llamado teléfono rosa, obligando a los suministradores de conversaciones eróticas que protejan el acceso al servicio con un código que identifica a los clientes adultos. Un anuncio aparecido en el periódico Le Matin invita a marcar el indicativo internacional 00852 de Hong Kong para poder escuchar historias de sexo fuerte y sugestivas evocaciones tropicales susurradas en un francés impecable por 3,20 francos suizos el minuto, unos $2,20, tarifa normal de las comunicaciones telefónicas con Hong Kong. Como se trata de conversaciones internacionales, la compañía suiza no puede intervenir. El director general de las telecomunicaciones suizas fue condenado en octubre por el caso de los teléfonos rosa a 2 meses de reclusión domiciliaria por complicidad pornográfica. La justicia suiza reprochaba a las telecomunicaciones haber favorecido de forma ilegal el desarrollo de los teléfonos rosa sin haber exigido un sistema de resguardo que evite su utilización por menores y adolescentes. Fin del programa. Los esperamos en un próximo Radio Enlace, aquí a través de esta su emisora favorita. Hasta pronto. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Báguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.